Diversidad al ingresar a la educación superior, una problemática en la actualidad. ¿Alguna vez se han preguntado el por qué la mayoría de personas no tiene un nivel de estudio superior? Hola, mi nombre es Metzi Concepción Hernández García. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. El día de hoy les hablaré de una problemática que aqueja a la población en general, como lo es el lograr acceder a una educación superior, ya que cada vez se hace más difícil ingresar. Existen varios factores que influyen en el ingreso, como lo son los sociales, económicos, culturales y políticos. La escuela es un pilar fundamental para la vida en sociedad y la única que impulsa cambios progresivos. Desde la sociología se puede estudiar la relación entre educación y sociedad. La sociedad educa a sus miembros para perpetuarse y prepararlos para una mejor convivencia. Para Emilio Durkheim, la educación es ejercida por generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Karl Marx afirma que la sociedad moderna se define por mantener su sistema de producción capitalista, que implica la distribución desigual de recursos y la aparición de las clases sociales, en donde la clase social alta controla los medios de producción, educativos y las formas de conocimiento. Esto se visualiza con la expansión del neoliberalismo a nivel mundial, que se define como una corriente política y económica que aboga por la reducción de la intervención del Estado en la economía y la promoción de la libre competencia y el libre mercado, como mecanismos para lograr un crecimiento económico y una asignación eficiente de recursos. El neoliberalismo proyecta una idea de dominio y poder, eliminando el financiamiento de los programas sociales, sin atender la marginación y pobreza, privatizando la educación y debilitando las esferas de producción más importantes de la sociedad, la política, tecnología y la cultura entendida como creación y educación, convirtiendo la educación en mercancía, en base a los intereses de las empresas. Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vulneran la economía, haciendo que ahora los recursos que financian su desarrollo dependan de los mercados privados y capitales, dejando al país más pobre y endeudado. Hoy en día, la educación enfrenta muchas dificultades, comenzando por dificultades económicas del país, por las influencias de control económico, las deudas y la privatización de empresas, que limitan al Estado en recursos para la educación, provocando que las universidades enfrenten dificultades económicas como financiamiento insuficiente, recortes presupuestarios gubernamentales, disminución de matrículas, recursos limitados, aumento de costos operativos, falta de docentes y, muy importante, la falta de escuelas. No hay suficientes universidades para atender la demanda de alumnos, provocando que todos los jóvenes que egresan de un nivel medio superior puedan continuar con sus estudios. Esto vendría siendo un grave retroceso social, ya que la mayoría de mexicanos no obtendrían una formación profesional y en donde los medios de producción se ven manipulados, llevando a la decadencia social y cultural. Por ello, es muy importante conocer lo que significa cultura. La cultura es el conjunto de creencias, valores, costumbres, tradiciones, conocimientos, arte y formas de vida compartidas por un grupo de personas en una sociedad. Incluye todo lo que define la identidad y el comportamiento de una comunidad. La cultura influye en cómo las personas perciben el mundo y se relacionan entre sí. La influencia cultural que tiene cada persona es lo que forma una sociedad diversa. La cultura cambia de acuerdo al contexto histórico en el que se encuentre. Se adapta a las necesidades y enfrenta los nuevos retos sociales. Hoy en día la tecnología, la globalización y la ciencia forman parte importante del desarrollo social. Por ello se tienen que implementar de la mejor manera, respetando y conservando la diversidad cultural. Debe existir una justicia social que beneficie a los pueblos culturales, así como una transformación hacia la sociedad del conocimiento, la cual genera conocimientos en función de sus valores,
de apropiar y aprovechar, en aspectos científicos, tecnológicos y tradicionales, mejorando pero sin alterar lo ya establecido y fortaleciendo los elementos culturales ya existentes. Se deben desarrollar proyectos educativos interculturales dirigidos a todos los sectores sociales, respecto a los derechos económicos de los pueblos, en donde todos tengan y sean reconocidos igualitariamente, estableciendo relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre regiones, culturas, la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo social del conocimiento. Sin embargo, se tienen que tomar en cuenta los conocimientos tradicionales, brindándoles apoyos estatales y de organismos internacionales para su preservación, crecimiento y aplicación. Se debe garantizar el acceso a la educación de los pueblos indígenas, no solo en niveles básicos, sino que también en niveles superiores, preparando a las nuevas generaciones para que puedan aplicar y explorar la ciencia y la tecnología de una manera racional, respetando la identidad cultural de los diferentes pueblos, formando ciudades de conocimiento en donde todos los grupos sean incluidos, así como los indígenas. Pero por desgracia, la población indígena pasa desapercibida por la sociedad e incluso por las autoridades educativas, al ellos tener que adaptarse a los planes educativos, dejando de lado su lengua materna, su estilo de vida e incluso su cultura, orillándolos a comportarse como los demás para evitar discriminación o malos tratos. En México existen muchas desigualdades educativas que limitan las oportunidades de bienestar en la vida de los ciudadanos. Los alumnos más pobres asisten a escuelas en donde no pueden continuar con sus estudios superiores, ya que el rendimiento académico está ligado a los contextos socioculturales predominantes en las escuelas. En la actualidad son 12 años de estudio mínimo para alcanzar el bienestar laboral. Se da esta desigualdad entre grupos porque son heredados por sus antepasados. Una de las causas de esta falta de ingreso en estos hogares es producto de la educación que no recibieron sus padres, lo que limita sus oportunidades laborales, afectando el ingreso a la educación superior de sus hijos, provocando un ciclo sin fin. Otro factor influyente es la cantidad de recursos que asigna cada estado a su educación, influyendo en el desarrollo académico. Algunos piensan que la inversión hacia la educación básica es más equivalente al permitir la incorporación al sistema de escuelas a los sectores de menor ingreso, pero resulta contraproducente, ya que, al dejar de lado la educación superior, afectarían las futuras generaciones y a la mejora social, por las inversiones que se dejen de realizar. Existe exclusión en la educación superior. Las universidades en México son muy pocas para toda la demanda de alumnos que existe. Otro factor influyente es que para poder acceder a ellas se tiene que realizar un examen completo de conocimientos y no solo es la demanda, sino que también la deserción escolar es otro elemento por el cual los mexicanos no concluyen con sus estudios. Sin embargo, existen otras razones por las que los universitarios no pueden concluir con sus estudios. La mayoría de jóvenes depende económicamente de ellos mismos para costear sus estudios. Las relaciones interpersonales que el alumno obtenga de estas instituciones educativas con sus maestros y compañeros pueden ser malas o buenas e influir en el término de su carrera. Las condiciones familiares, de nivel sociolaboral, cargas familiares, dependientes económicos o inestabilidad familiar son algunas de las tantas causas. A pesar de que existen condiciones políticas y personales favorables que ayuden a los estudiantes a continuar o a ingresar a una universidad, no es suficiente. El documento Panorama de la Educación 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, muestra que las personas que tienen una licenciatura obtienen 78% más de ingresos que las personas que solo tienen el bachillerato, y hasta 3 o veces más que quienes solo tienen una educación básica. Y no solo se presenta esta problemática, tampoco se ejerce una calidad educativa adecuada,
Y es doblemente preocupante que las instituciones de educación superior de los estados estén presentando reducciones en la inversión del desarrollo científico, creación y difusión cultural, publicación de libros, etc. Todos estos factores tienen un agravante impacto dentro del desarrollo del país. En primera instancia, afectan el futuro de los jóvenes y su descendencia económicamente. La educación superior es un pilar fundamental para el crecimiento económico, la innovación y la movilidad social, y restringir el acceso a ella podría limitar el potencial de la nación en diversas áreas. Se limitarían las oportunidades de empleo de calidad, reducción de ingresos y la obstrucción de la movilidad social. Las personas de bajos ingresos tendrían menos oportunidades de mejorar su situación económica a través de la educación. Crear escasez de profesionales en sectores críticos, lo que afectaría la calidad de servicios y la capacidad del país para abordar desafíos específicos como la medicina, ingeniería, docentes, etc. La educación superior tiene una tarea pendiente, no solo con la educación profesional, sino como señala la ONU, con el desarrollo de la identidad personal, la formación ciudadana y la justicia social, a través de la difusión de conocimiento, la ampliación de oportunidades para aquellos grupos que viven en condiciones desfavorables o vulnerabilidad, y la socialización de habilidades para el mejoramiento de los niveles de vida. Menos del 1% de los indígenas de México cursan estudios universitarios. Es muy poco el porcentaje que logra graduarse, ya que la mayoría de ellos vive en pobreza y el 30% de ellos en pobreza extrema. Se considera que tienen pobreza multidimensional, que el Consejo Nacional de Evaluación define como grandes rezagos en el acceso a los servicios de la vivienda, la salud, la alimentación y la educación. La población indígena está muy invisibilizada, ya que la mayoría de los universitarios indígenas no quiere ser identificados, porque en muchas ocasiones se relaciona su origen étnico con condiciones de pobreza y discriminación. A continuación les presentaré una entrevista que logré conseguir con un señor muy amable que tiene una lengua indígena que sería el náhuatl, que desgraciadamente no pudo ingresar a una institución educativa superior. Les contaremos su historia. Al momento de llegar a su hogar, lo saludé, le dije mi nombre y preguntar si me dejaba entrevistarlo, e inmediatamente comenzó a contarme su vida, motivo por el cual ya no pude grabar mi presentación adecuada. A los 6 años, al primer grado de primaria, y nadie me dijo, oye, mi hijo, vente, te voy a ayudar a hacer la tarea. Nadie. ¿Quién me va a ayudar? Si mi mamá no sabe, mi papá menos. Yo solito. Pero yo sabía yo más náhuatl que el español. Y hubo un tiempo, ya iba yo en quinto año, ahora sí que de mi generación, me fue a ver a mi casa y me dice, oye, amigo, dice, necesito que me enseñes a hacer un cuestionario. Digo, oye, si tú naciste hablando en español, ¿cómo te vienes a refugiar conmigo que yo nací hablando en náhuatl? Le digo. Se supone, por ejemplo, si yo hubiera nacido así, aprendiendo a hablar en español, no, un cuestionario me los hacía yo de volada. Pero, por ejemplo, hay palabras que, por ejemplo, que no les entendía cuál es el significado. ¿Cómo yo te voy a ayudar para hacer la tarea? Imagina. No, le digo, no. No, dice, pues sí, enséñame porque tú sí sabes. Total. Bueno, sí, le digo, te voy a enseñar. Y últimamente he ido, ¿y qué crees? El cuate que le enseñaba yo es profesor. Imagina. Las vueltas que da la vida. Por eso le digo, no, pues es que no sé, lo que no, una parte de Dios es tan grande que a los indígenas como yo, que me crié así, pobre, humilde pues, yo iba yo en la escuela descalzo, con eso te digo todo, y para comer, yo me puse a trabajar a los 9 años, iba yo al potrero, a arriar becerros, a las 5 de la mañana, y descalzo, con bastantes espinas en el monte, y luego, como hay ¿cómo se llama? Sereno, de aquí para abajo bien mojado.
Ya llegaba yo a las 7 de la mañana, regresábamos. Ya llevábamos leche, ya habíamos ordeñado las vacas. Y ya me decía mi madrina, ya vente, mi hijo, decía, vente a comer. Lo que a mí me gustaba, que me daban de comer. Porque hacían queso, ¿cómo se llaman? Criollos. De esos quesos huastecos que le llaman. Así criollos con frijoles, así le echaban. Y mi café con leche. Y mi comida, mis tortillas. Con eso era yo feliz. Era yo feliz. Digo, ya me voy, madrina, a las 7:30, le digo, ya me voy. Me voy a cambiar de pantalón y ya me voy a la escuela. Y yo caminando como 10 minutos caminando a la escuela. Pero en ese tiempo ya era nada más de primer año a sexto grado. De primaria. Si no había secundaria. Y le dije un día a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Le dije, ya me voy a ir. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar la secundaria, tú no me lo vas a dar. ¿Con qué trabajo salí la primaria? Si me compraba un lápiz, no manches. Era que te terminaras el lápiz completito. Y un día me robaron mi lápiz. Digo, mamá, me robaron mi lápiz. No te preocupes, dice, ahí hay tizón, ahí agárrate un pedazo de tizón y eso lo puedes ocupar como lápiz. Después de ahí guardaba yo mis cosas, pero no andaba conmigo mis cosas. Porque lo dejabas tantito en la escuela, en lo que tú te ibas a comer, porque era de tiempo completo. Era de 8 a 3 de la tarde. Y a las 12 nos daban permiso para ir a nuestras casas a comer. Y regresaba otra vez. Y dejabas tus cosas, pues llegaba un maldoso y se llevaba las cosas. ¿Me podría indicar su nombre, edad y lugar de nacimiento, por favor? Ya como en Nahuatl. No, así, Normal. ajá, normal. Mi nombre es José Hernández del Ángel. La edad tengo 48 años. Un 20 de marzo de 1975. ¿Su lugar de nacimiento? Veracruz, Xococapa de Lamatlán, Veracruz. ¿Cuáles son sus raíces indígenas? Me refiero a tradiciones y costumbres y cuál es su lengua materna. El náhuatl. El náhuatl. El náhuatl. Y allá nuestras raíces o cada vez que presentan los festejos, pues es en Todos Santos, el carnaval y en Semana Santa. ¿Y cómo lo festejan? ¿Cómo? Allá lo festejan en Todos Santos haciendo un arco con carrizo. 2 varas, son 4 varas. Y 2 varas arriba. Y los carrizos los tienes que arrojar y hacer como tipo pemoleado. Toda una cruz así bonita. Ya después de ahí todo que ya esté armado, ya tú te ponías a tejer las flores de cempasúchil. Y ya quedaba ahí y ya ponías los pan muñecos que le llaman, que ponían ahí alrededor. Y colgar los morrales con naranjas y plátanos y todo eso. La tradición. Y en Semana Santa, ahí se hacen los bailes. Se hacen bailes, matan ganado, puercos, dan de comer, duran una semana. En las tardes se hacen bailes. Y en el día de la Santa Cruz, igual, es el 3 de mayo, es el día del albañil. Igual ahí tienes que ir al monte a cortar unas ramas que le llaman chacas y tienes que hacer una cruz y con las flores de Santa Cruz igual adornarlas la parte de la cruz. Esas son las tradiciones de ella. Durante su juventud, ¿el entorno donde vivía era una comunidad rural o urbana? Rural. ¿Rural? ¿Me puede platicar si su entorno, a qué distancia se encontraba de las instituciones educativas? Pues a 10, 15 minutos. Estaba cerquita, cerca. Por eso te decía, nomás lo que era del primer año de primaria a sexto grado de primaria. Nada más era la escuela que había. ¿Cuáles eran sus condiciones económicas? Pues eran de bastantes malos. Eran muy malos. Por eso te decía, pues tenía yo que ir a trabajar para solventarlo. No tanto los gastos, sino que solventar más que nada la comida. ¿Sus padres tenían estudios? No, nada. No sabía ni cómo se llama.
nunca me enseñaron nada, porque pues, ellos no sabían. ¿A las escuelas a las que asistió apoyaban su aprendizaje con su lengua materna y conservaban Sí, su cultura? sí. Habían profesores que eran, bueno, le dicen bilingües, porque saben lo que es el español y el náhuatl. Ahí te decían, te enseñaban las dos cosas. Le enseñaban Las dos cosas, el náhuatl y el español. Bueno, el castellano, pues más que nada. Porque el español no es español, es es castellano. castellano. Para usted, ¿cómo debe de ser una educación de calidad? Pues una educación de calidad, que tengan mucha paciencia los profesores, porque hay profesores que no tienen paciencia para educar, ¿no? Se molestan con cualquier cosa. Más que nada cuando, por ejemplo, de kinder a sexto grado. ¿Por qué? Porque de secundaria en adelante como que ya los chavos ya están más despiertos. Y en kinder a sexto grado como que tienes un poquito que batallarle. ¿Por qué? Porque no captan luego los niños. O luego hay algunos niños que de plano no captan. Y en este caso, integrar una educación de calidad para personas con una lengua Con indígena. ya sea con una lengua indígena o alguna otra lengua que se pudiera, ¿no? Últimamente ahorita se está utilizando más el inglés. Ya como que la lengua indígena como que ya lo están dejando. Se están olvidando, pues, más que nada. Ahorita lo que se están enfocando más es el inglés. ¿Por qué? Porque ya una vez que vive uno en la ciudad, porque dice, no, pues me voy a Estados Unidos. Entonces tienes que aprender a hablar en inglés. Y todo eso. Ahora sí que lo más común que están dando. ¿Usted cree que sea importante seguir fomentando que no se pierdan las lenguas Las lenguas, maternas? sí, eso es muy bonito, pero como le digo, mucha gente, pues lo están perdiendo. Bueno, aquí los que venimos nosotros ya como que últimamente ya algunas otras cosas como que sí se nos complica un poco porque tú no lo llevas a cabo más que nada, pues porque si tú lo sigues practicando, pues no se te olvida. O no tanto que se te olvide, sino que simplemente para poderlo traducir necesitas tú estarlo practicando. ¿Cómo fue su educación con sus maestros? Pues en mis tiempos la educación fue un poco más estricta. ¿Por qué? Porque si tú no ponías atención, el profesor agarraba el borrador y te lo aventaba. O si no ponías muy bien atención, te agarraba de aquí y te levantaba. Bien que me acuerdo. O te daba los mentados cocazos de aquí así. Llegabas y ¡pum! Con los dedos. Esa es la educación. No sé si era más disciplina o no sé, pero así nos educaron en la escuela. ¿Alguna vez sufrió discriminación o exclusión por parte de sus profesores, compañeros o personal administrativo? Pues compañeros sí, porque había compañeros que, como te vuelvo a repetir, ellos nacieron hablando lo que es el español, y como yo nací hablando el náhuatl, porque sí había un poco de discriminación, como que decían, no, pues es que tú no sabes, hablas el náhuatl. Y ellos se enfocaban más porque decían, no, pues es que mi papá es profesor, o mi papá económicamente está bien, y ellos ya ahora sí que aprendieron hablando en el español. Sí, había un poco de discriminación. Por su lengua materna. ¿Cuál fue su nivel educativo más alto alcanzado? Pues ahorita yo hace 7 años que terminé lo que es el bachillerato. 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 ¿Y por qué no pudo continuar con sus estudios? Porque sí, sí se puede seguir estudiando, pero sí nos cobran un buen dinero para que tú puedas pagar tus estudios, y te cobran, creo que te cobraron 800 pesos mensuales. Y pues estudio o trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que solventar los gastos de los hijos, y pues yo ya no puedo pagar mis estudios. Y en su momento entonces se acaba de terminar el bachillerato, terminó con la secundaria, hace tiempo atrás. Ajá. ¿Por qué se Después quedó? de la primaria me vine para acá, pues, y aquí vine a terminar la secundaria. ¿Y, Lo terminé ahí en el Zacate.
¿Y ya por qué no continuó en ese entonces con el bachillerato? Porque como me metí de lleno a la policía, Ah, ok. ya después de la policía nos dijeron el que no tenga bachillerato, que le vayan buscando, porque aquí queremos todos con bachillerato. Si no tienes bachillerato, te daban de baja. ¿Cómo afecta hoy en día el que no haya podido ingresar a la universidad a sus hijos? O en su caso, si tiene nietos, ¿cree que afecte o...? Pues sí, sí afecta mucho. ¿Por qué? Porque ya en estos tiempos los hijos tienen que estudiar, más que nada tienen que saber la computación. ¿Por qué? Porque en mi caso, allá donde estoy, necesitas aprender lo que es computación. ¿Por qué? Para hacer un parte informativo, o un informe, o una tarjeta informativa, necesitas tú saber manejar la computadora. Y sí afecta, deben de saberlo nuestros hijos, pues en este caso. En esta época, pues deben de saber más que nada la computación, para que ellos también, en dado caso de que, por ejemplo, buscan algún trabajo que no vaya con la computadora o en otra cosa, digo, sin problema, pero hay trabajos que sí realmente requieren que tú sepas la computadora. Y creo que si usted hubiera podido concluir con sus estudios universitarios, la calidad de vida de sus hijos sería mejor. Sí, sí, pues yo en este caso pues yo no estaría yo en la policía. No sé, a lo mejor en el ejército, pero ya con más rango. Ya ganando más. Exactamente. ¿Cree que su origen étnico influyó en que no pudiera ingresar o terminar la universidad? Pues puede ser. Puede ser, porque si, por ejemplo, si mis papás me hubieran podido solventar los gastos para seguir estudiando, sí, sí, hubiera yo salido adelante, pero pues, como no hubo con qué, y pues ahora sí que trabajando y estudiar. Y eso sí es un poco difícil porque como le pones atención al trabajo o estudias. O sea, son dos cosas diferentes, pero le tienes que echar ganas. ¿Cree que de haber nacido en una zona urbana o con una mejor posición económica, pues le hubiera facilitado el ingreso? Sí. En este caso, por ejemplo, mis hijos que ya viven aquí en un lugar, pues, ¿qué se puede decir? Nivel medio, ¿no? Porque no nos falta de comer, tenemos internet, tenemos luz, tenemos agua, tienen ellos uniformes, zapatos, lápiz y todo lo que comprende para la escuela. Y les queda más cerca las Así escuelas. es, sí. ¿Cree que la educación puede ayudar a las culturas indígenas a prosperar, a ser autónomas, ayudarles a ser libres y a mantener sus tradiciones en un mundo cambiante, o que las obliga a adaptarse a los nuevos contextos sociales, olvidando sus raíces? Pues sí, porque, por ejemplo, si siguen viviendo en donde ellos nacieron, digo, no se va a perder la costumbre. Pero ya en el momento de que tú sales fuera de tu tierra, ¿no? Donde tú naciste, pues se van cambiando todo lo que es la cultura de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, los que vivieron. Bueno, pues al menos a mí sí me sigue gustando la cultura de mi tierra. Pero si tú sales ya afuera en la ciudad, como que sí se van modificando las cosas. ¿Y cree que el sistema educativo, por ejemplo, a las personas que sí logran ingresar a una universidad, las obligue a olvidar sus raíces? Por adaptarse, me refiero a encajar en este sentido, o a que pues no se sientan excluidos o... Sí, más que nada hay muchas personas que sí realmente se sienten un poco incómodos o incómodas hacia otras personas que realmente que son de ciudad. Por ejemplo, como te decía, hay discriminación por tan solo de que digas, ah, no, pues él viene del pueblo. Ah, no, pues él tiene, habla otra lengua. O sea, sí hay discriminación. Pues muchas gracias por su tiempo y por su sinceridad. Pues esta entrevista fue para fines educativos y no sé si usted me puede hacer el honor de decirme algo en náhuatl y pues decirme su significado. Pues sí, lo que es Tlasucamate es gracias. Hasta Mostla, hasta mañana. Que tengan una buena noche
Namatzihuecate cuchitilla, ya tlayuaya. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que únicamente el 24% de los jóvenes mayores de edad en todo México se encuentran inscritos en alguna institución educativa superior. Además de la poca cobertura que existe en materia de educación superior, el número de jóvenes que logra culminar sus estudios es muy bajo. Según datos del Instituto Nacional y Estadística y Geográfica, INEGI, solo 8 de cada 100 alumnos comienzan con sus estudios en la universidad. Es por ello que se tienen que plantear nuevos métodos educativos generales. La escuela es un pilar importante para la transmisión cultural. Es saber aprovechar las culturas que tienen los estudiantes universitarios, fortaleciendo su identidad, confianza y poder prevalecerla. Exige una conservación y renovación, abriendo posibilidades en el tiempo y en el espacio, involucrándolos en la actualidad, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Esto provoca que se adquieran nuevas prácticas culturales en educación, como las tecnológicas, las cuales benefician e incluso facilitarían el acceso a una universidad, su permanencia y su término. Hoy en día los estudiantes participan en línea, comparten recursos educativos y colaboran en proyectos globales. La ramificación y el uso de las plataformas de aprendizaje interactivas han cambiado la forma en la que se aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educadores también han adoptado nuevos métodos de enseñanza para aprovechar las TIC, tecnologías de la información y comunicación, en donde los estudiantes, profesores y comunidad educativa interactúan, aprenden y se relacionan en un entorno cada vez más digital. Gracias a esto, se puede acceder a cursos y programas académicos completos a través de plataformas en línea, eliminando las barreras geográficas, permitiendo que todos los estudiantes tengan acceso a una educación desde cualquier lugar en el mundo. Una excelente alternativa para los niveles de educación superior y la expansión de la diversidad cultural. Los estudiantes tienen la flexibilidad de aprender a su propio ritmo y en horarios que se ajusten a sus necesidades, para participar en actividades educativas de forma sincrónica, utilizando diversos estímulos visuales o auditivos para un beneficio académico en cuanto a la comprensión de un tema o actividad. Sin embargo, se siguen proporcionando textos, informes, capítulos de libros, artículos o incluso libros completos para seguir fomentando la concentración, acumulación, tiempo, memorización para su comprensión y para poder utilizarlos como recursos, relacionando los métodos tradicionales y tecnológicos, aprovechándolos para transformar la educación y aumentar las posibilidades de estudiar a los ciudadanos. Las TIC brindan una educación más económica y ya con los horarios flexibles permite que los jóvenes puedan tener una educación a distancia en línea, costeando ellos mismos sus propios estudios, permitiéndoles estudiar y trabajar. Es más barato porque no necesitan usar transporte para llegar, ni tienen que salir de sus hogares para asistir a la escuela, y son inscripciones muy económicas. Brindan acceso a información y recursos en línea, lo que permitiría que los estudiantes obtengan conocimientos sobre una variedad de temas, permitiendo a las personas aprender de forma continua. Es una gran oportunidad para tener acceso a recursos y herramientas que mejoran la calidad de vida por medio de los estudios universitarios, siendo piezas fundamentales que se tienen a la mano para enseñarle a los jóvenes próximos a integrarse a una vida social, a ser buenos ciudadanos, capaces y profesionales. Se ocupa lo que es el e-learning, que serían todos aquellos aprendizajes obtenidos por medio de formatos electrónicos, cualquiera que sea el medio tecnológico utilizado o el ámbito instructivo en el que se oriente. Se presenta como una modalidad flexible, eficaz, de bajo costo, en donde los aprendices asumen toda la responsabilidad de su proceso educativo. Todos estos medios digitales se ven beneficiados y recorren todo el mundo gracias al Internet, al que hoy en día la mayoría tenemos acceso. Las TIC
brindan muchas oportunidades para seguir con los estudios superiores. Además de todo lo ya mencionado, nos agiliza el acceso a la información, personaliza el proceso de aprendizaje, favorecen a un pensamiento crítico, permiten una intervención cultural, fomenta la participación, prepara para un mundo globalizado, existe la inclusión educativa e innova en todos los ámbitos de la pedagogía. En la actualidad, son cada vez más los pueblos indígenas que se apropian de los celulares, el WhatsApp, las redes sociales y el Internet, no solo para comunicarse o aprender nuevos conocimientos, sino incluso para reafirmar lo propio. Esto es una realidad que debe ser aprovechada por la escuela, integrando las tecnologías en un beneficio de aprendizaje con pertenencia cultural y lingüística. Las redes sociales sirven para el intercambio de información, compartir metodologías y prácticas de trabajo, capacitación de investigación y desarrollo, acumulando conocimiento mediante la reciprocidad y el intercambio, adquiriendo competencias y habilidades como la capacidad de resolución de problemas, comunicación, colaboración y expresión creativa. A lo largo de la trayectoria educativa, se puede evidenciar que las personas indígenas desaparecen del sistema, algo que se puede cambiar con el uso de las redes sociales con los que los grupos indígenas ya se están familiarizando. De igual modo, así como se le pueden sacar provecho para fines educativos con las diversas plataformas de redes sociales, se les puede dar un uso innovador de las TIC con las lenguas indígenas, que pueden ser aprovechadas por los sistemas educativos. Por ejemplo, Duolingo ya incluye el idioma maya. Este es solo un ejemplo de muchos más. La escuela debería ser un espacio para que los jóvenes puedan compartir su cultura a través de su lengua y así fortalecer sus raíces. En el ámbito digital, para aprovechar las TIC en el nivel superior, se da con la creación de una plataforma educativa en línea especialmente diseñada para atender sus necesidades, con la que se ofrezcan cursos, materiales y herramientas educativas en varios idiomas indígenas, así como las ya existentes en las universidades, ejemplo de ello mi licenciatura, e incluso juntar las dos modalidades para garantizar la accesibilidad de los grupos indígenas, fomentar la diversidad y promover el intercambio cultural, incluyendo módulos sobre sus tradiciones y con temas relevantes en cada comunidad, con el apoyo de expertos en la educación indígena para crear un contenido adecuado a sus necesidades, asegurándose de que se puedan acceder a estas plataformas en teléfonos celulares o que puedan funcionar con un internet lento o escaso. Facilitar la conexión de estudiantes indígenas con tutores en línea que puedan orientarlos, guiarlos y apoyarlos académicamente, como las plataformas actuales para cursar niveles de educación superior, pero tomando en cuenta las comunidades indígenas. Las TIC desempeñan un papel crucial en la democratización de la educación superior, al superar barreras geográficas, económicas y de accesibilidad, permitiendo que un número más amplio de personas acceda a oportunidades educativas de calidad, reduciendo el problema del no ingreso a las universidades. Gracias por acompañarme en este reportaje y explorar este tema conmigo. Esperamos que hayas encontrado esta información informativa y útil.